Listo, el primer ejercicio dice, calcula la altura de la torre si nuestro personaje está a 7 metros de la base de la torre y el ángulo con el que está observando la cúspide es de 60 grados y sostiene el artilugio a una altura de 1.5 metros. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la representación del ejercicio. Tenemos una persona, en su mano tiene un artilugio con el que está observando una torre. Sabemos que la distancia entre la persona y la torre es de 7 metros y sabemos también que la altura del artilugio es de 1.5 metros, es decir, que esta distancia es de 1.5 metros. Y lo último es que el ángulo con el que está observando la cúspide es de 60 grados, que viene a ser este ángulo de acá. Ahora, lo que queremos conocer es la altura de esta torre, que es la distancia desde esta punta hasta el suelo. Esa distancia puede estar dividida en dos partes. Una parte que es esta de acá y la otra parte que es esta de acá. La parte verde ya la conocemos porque es la misma distancia de los 1.5 metros de altura del artilugio. Lo que nos hace falta es conocer la parte café. Y para hacerlo vamos a pensar en este triángulo de acá. Aunque al principio no parece, de ese triángulo ya conocemos uno de sus lados, que es el lado de acá, el azul. Y lo conocemos porque mide exactamente lo mismo que la distancia entre la persona y la torre, o sea, 7 metros. Básicamente tenemos el triángulo así y con este lado midiendo 7 metros. Nuestro objetivo es saber cuánto mide esta altura de acá. Considerando que este es un triángulo con un ángulo recto, podemos utilizar las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente para resolver el problema. Pensando en el ángulo que conocemos, que es este de acá, yo puedo decir que el seno de este ángulo va a ser igual a el lado opuesto, que en este caso es lo que quiero conocer, que vamos a llamar A, sobre la hipotenusa, que no la conozco y la voy a llamar C. Esta sería la fórmula si estuviera utilizando la función trigonométrica de seno. Si utilizara la de coseno, yo sabría que el coseno es igual a el lado adyacente, que en este caso este es el lado de acá que mide 7, sobre la hipotenusa, que no la conozco, y digo que mide C. Ahora hago lo mismo con tangente. Tangente de ese ángulo sería el lado opuesto, que es A, sobre el lado adyacente, que es 7. Si vemos estas tres opciones, yo puedo descartar utilizar esta porque no conozco ni A ni C. Y también puedo descartar utilizar esta porque a mí lo que me preocupa no es hallar la hipotenusa, sino es hallar el lado opuesto. Entonces, por eso vamos a utilizar tangente de 60. Para empezar voy a pasar este 7 a multiplicar. Me queda 7 tangente de 60 es igual a A. Si hago tangente de 60 en la calculadora, hallo que es 1.73. Es decir que A es 7 por 1.73, que es 12.11 metros. Y con esto estoy hallando esta distancia de acá, que es igual a esta distancia de acá. Entonces pongo que esto es 12.11 metros. La distancia verde dijimos que es 1.5 metros porque mide lo mismo que la altura del artilugio. Y la distancia gris va a ser la suma de estos dos números, que termina siendo 13.61 metros. Y esta de acá es la altura total de la torre.